A Cuerpo Médico, son las 3 en punto de la tarde, estamos a través de la señal de TV Perú llegando a toda la costa, sierra y selva, y también quiero darle la bienvenida a todos los que nos ven a través de la señal internacional y también del Facebook Live. Como siempre hemos preparado un programa para ustedes, para resolver esas dudas que puedan tener sobre diversos temas, y hoy en especial quiero hacer un llamado a los hombres maravillosos. ¿Qué haríamos sin los hombres que son tan importantes en la sociedad, en una familia? Todos nosotros tenemos un esposo, un tío, un hermano, un padre, un abuelo, un gran amigo, y lo que más queremos es compartir y que ellos tengan calidad de vida. Pero hoy estamos justamente conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, un cáncer que lamentablemente afecta a muchas familias, a muchos hombres. Y hoy queremos hacer un programa para aprender, para entender y hacer un llamado desde aquí para que todos esos hombres maravillosos y valientes que nos están viendo decidan prevenir a través de un examen. Y para aquellos que ya tienen el diagnóstico, hoy vamos a conversar sobre cómo alimentarse y qué se puede hacer. Ustedes, los hombres que me están viendo, son fundamentales en la vida, en la sociedad, en nuestras familias y nuestras casas. Y por eso hoy este programa es para ustedes. Los teléfonos ya están listos para recibir todas sus dudas y consultas, y por supuesto también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Tenemos un gran especialista aquí en Cuerpo Médico y también vamos a hablar de nutrición. Entonces, ¿qué nos queda? Empezar el programa. Esto es Cuerpo Médico. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Y por supuesto, sus preguntas son fundamentales, así que quiero darle la bienvenida a nuestro especialista. Ya nos acompaña el doctor Víctor de Stefano Urrutia. Él es director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y hoy nos va a ayudar a entender un poco este cáncer de próstata. Doctor de Stefano, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes. Doctor, sería interesante un poco empezar hablando sobre la función de la próstata en un hombre joven. ¿Qué función principal tiene este órgano? Bueno, la próstata es parte del sistema reproductivo del varón. Si hacemos una analogía, es como una universidad, ¿no? Es ahí donde maduran los espermatozoides que provienen del testículo para volverse fértiles. Es decir, si no pasa por la próstata, no hay la madurez necesaria para que el espermatozoide fecunde al óvulo y se produzca la reproducción. Esa es su principal función. Ahora, ¿la función de la próstata se va deteriorando sí o sí con los años? En realidad no. Es un poco diferente en el caso de los varones. La próstata funciona hasta el último día, ¿no? Sin embargo, va creando problemas con los años. Va creciendo, va desarrollándose, va aumentando de tamaño y, como es el tema de hoy día, termina siendo el lugar donde se aloja el cáncer número 1 en frecuencia entre los varones y en el Perú, ¿no? Que es el cáncer de la próstata. Entonces, ¿podríamos diferenciar un problema de próstata por agrandamiento, que es algo que va a suceder con el paso de los años, y lo que ya sería un cáncer de próstata? Exacto. Los principales problemas o más comunes de la próstata son el aumento de tamaño por la edad, la hiperplasia, ¿no? El cáncer, que es el más frecuente de los varones, y quizá deberíamos agregarle la prostatitis, que es un problema muy común y que generalmente crea confusión al momento del diagnóstico. Y enfatizar que los tres pueden coincidir en una misma persona. Podría ser que un paciente tenga los tres diagnósticos. Exactamente. Pero los dos primeros no estamos hablando de un cáncer. No, y tampoco son factores de riesgo para hacerlo. Sin embargo, a veces nos hacen difícil
poder filtrar qué paciente tiene un cáncer oculto y tiene aparte las otras dos entidades, ¿no? Me gustaría que nos desglose cada una de estas tres para entender luego ya el cáncer de próstata. Correcto. Bueno, el agrandamiento de la próstata con la edad podríamos decir que es un evento inevitable, ¿no? Es raro encontrar un varón que no tenga los consabidos problemas de dificultad para miccionar que se van acentuando generalmente a partir de los 40 años y que van incrementándose. La prostatitis es un evento infeccioso. Alguna bacteria que logre entrar en la próstata genera un proceso infeccioso que puede ser al comienzo agudo, con fiebre, mucho malestar y que muchas veces queda como enquistado al interior de la próstata en forma crónica. Es una de las causas, por ejemplo, que eleva el antígeno prostático. Y bueno, finalmente el cáncer, ¿no? El cáncer, que es un proceso degenerativo de un crecimiento no controlado de células malignas que luego puede esparcirse a cualquier parte del cuerpo. El cáncer es un evento maligno y en todos los casos de desenlace mortal si no se trata a tiempo. Ahora, los síntomas del agrandamiento de la próstata y de la prostatitis difieren mucho del de cáncer de próstata, que es lo que se ve en la consulta diaria. Correcto, buena pregunta. En primer lugar, señalar que el cáncer de próstata en etapa inicial no da síntomas. No tiene síntomas, no hay dolor, síntomas. No hay molestia, no hay incomodidad. Lamentablemente, cuando el cáncer de próstata dé síntomas, necesariamente estamos hablando de una enfermedad avanzada. ¿En un grado ya qué? Bueno, podría ser incluso que ha comprometido los huesos o ha empezado a infiltrar, le decimos nosotros, es decir, a extenderse a un órgano adyacente, como por ejemplo infiltrar la vejiga, ¿no? Puede irse hacia los huesos o los ganglios que están alrededor de la próstata. Entonces, un problema, por ejemplo, de un hombre al orinar que tiene de repente un chorro muy potente o muy pequeño o de repente un dolor, no nos hace referencia que tiene un cáncer de próstata, sino que puede tener un agrandamiento de próstata o una prostatitis. No. Tampoco. Exactamente, es decir, estos síntomas generalmente corresponden a la patología benigna, el agrandamiento de la próstata. Sin embargo, y hay que agradecer que sea así, suelen ser motivo de consulta, lo que permite que nosotros hagamos el chequeo para descartar el cáncer de la próstata. Y muchas veces el cáncer que nosotros diagnosticamos y que logramos curar, lo detectamos así. En un paciente que viene por dificultad para orinar, típico del crecimiento benigno, hacemos el chequeo y nos damos con sorpresa de que o se le palpa un tumor o el famoso PSA, el antígeno prostático, está sumamente elevado. Bueno, hacemos resonancia, biopsia, resulta ser un cáncer, lo operamos y lo podemos curar. Por eso es tan importante el tema preventivo que la mayoría de varones que nos están mirando le tienen tanto temor y que postergan, pero esto es fundamental para detectar el cáncer de próstata. Claro, dos son las piedras angulares en las que descansa el diagnóstico, ¿no? El tacto rectal yo consideraría que es el primero y el principal, el que todo el mundo trata de evadir también, ¿no? El tacto rectal es indoloro, no genera ninguna alteración o transformación ni física ni en la forma de sentirse o pensar, no deja ninguna secuela y le permite al especialista verificar si hay un tumor o no. Y su complemento, porque ninguno de los dos se debe hacer solo, es el marcador de sangre, el PSA, el antígeno prostático específico. ¿Que el nivel normal sería? En general, para mayores de 50 años debe ser por debajo de 4. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a empezar con las llamadas. Ya tenemos a Roberto desde Comas. Roberto, bienvenido. Aquí escuchamos su consulta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes. Agradecerle. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, doctorcito. Quiero hacerle una consulta. Agradecerle anticipadamente la respuesta a esa consulta. A mí me han diagnosticado ya cuando tenía 37 años hiperplasia benigna de próstata. Actualmente tengo 61 años. Y el último examen que me han tomado, mi PSA, sale 6,296 Ng sobre algo así. Pero la cosa es que me ponen ahí tipo estrategia cáncer. ¿Ya? Yo fui a urología porque me dijeron, señor, va a ser derivado a urología, porque urología es el que va a determinar. El doctor urólogo todavía no me ha hecho tracto rectal, pero ha ordenado vésico prostático, una ecografía. Y la ecografía, yo le pregunto al ecografista, ¿hay ese tumor cancerígeno? No, señor. No hay todavía cáncer, digamos, pero el PSA libre que ordenó el urólogo vuelve a salir un poquito elevado, porque ahí los valores sale 0 menos de 1, ¿no? Y en mío sale 1,900, algo así.
Muy bien. Y la por consulta favor. sería el doctor explicar por qué hay estos dos Sí. diagnósticos, por decirlo de alguna manera. A ver, vamos a preguntarle al doctor de Sí, doctor, porque temo, disculpe usted, temo tener cáncer, doctorcito, disculpe usted, tengo temor. No tema. A ver, vamos a hablar acá con el doctor, que es un experto en este tema. Bien, eso va a servirnos para explicar varias cosas. El PSA en general, el PSA normal, debe ser menor de 4. El PSA, que definitivamente está por encima de 10, obliga a hacer una resonancia magnética multiparamétrica de próstata y posiblemente una biopsia. Cuando el PSA está entre 4 y 10, existe un factor que lo mencionó tangencialmente el señor, que es el PSA libre o índice de PSA. Si este índice de PSA está por encima de 20%, esto probablemente es un proceso inflamatorio que requiere solamente un tratamiento médico. Si está por debajo de 20%, 1 de cada 3 varones tienen cáncer de próstata y este grupo debe ir al estudio de resonancia magnética para que eventualmente, de acuerdo a las imágenes que se obtengan, pueda requerir una biopsia de próstata. Ese sería el proceso para poder definir si este señor tiene un proceso benigno o tiene un cáncer de próstata. Vamos con otra llamada, doctor. Está Máximo desde Piura. Máximo, bienvenido a Cuerpo Médico. El doctor de Stefano lo escucha. Muy buenas tardes, doctor. Señorita Fátima, ¿Cómo está? yo soy una persona que ya tengo 73 años, pero tengo muchas complicaciones. No camino. Lamentablemente tengo problemas respiratorios que expluden en el pulmón. Tengo diabetes, tengo la neuropatía y ahora se me forma el problema de mis riñones. Pero acá en Piura, el urólogo es nomás de sacar consulta y mirarlo. No te revisa, no te pregunta cómo sientes. Ahora, mi pregunta es, yo estoy tomando, este doctor me recetó la tansulosina, ¿Ya? una por las noches. Ya me canso de tomar y mi problema, la ardencia, me perjudica la ardencia, me perjudica que a veces me duele, orino por poquitos, a veces yo tengo que tomar la furanimida para poder orinar. Orino bastante, como si, por ejemplo, unos 2 litros, orino todo el día, pero de ahí ya dejo de orinar, se me hinchan las piernas, y yo me pregunto, al doctor me dijo que no me podía dar más, no me podía operar de la próstata porque tengo diabetes. Ahora, todo mi cuerpo está dormido, desde mis caderas hasta la punta de los dedos de los pies. Ahora me he comenzado mis 2 manos con la tembladera. Entonces yo me pregunto y le digo, doctor, le digo, me sacó análisis de sangre y me sacó de orina. Y como es un doctor, lamentablemente, doctor, disculpe que uno hable de otra persona, el problema es que ese doctor, uno llega, allá, siéntate, ya, discofenac y paracetamol, y allá, eso es todo. No es un hombre que revisa, que habla, que dice, nada, doctor, nosotros ya, aquí en Piura, ya no podemos otra cosa más. A veces converso con otros amigos que llegan a ese mismo problema. Lo que le Tienen otro encanta el doctor, diagnóstico, ¿no? es que paciente que llega, para saber si es próstata, le incluye el dedo. Y eso pues, creo que hay un examen para saber lo que uno tiene. A ver, Máximo, Y ¿y yo usted yo qué quiero le la quiere? pregunta, doctor, ¿qué medicina yo puedo tomar? Porque el problema es que yo no orino, Claro. y la pastilla nomás yo tomo para próstata, lo que dice la tansulicina, A ver, vamos es a la única preguntarle, pastilla. Máximo, aquí al doctor de Stefano. Yo le mando un abrazo y déjeme decirle que usted es muy valiente, muy valiente. Yo felicito esta valentía que tiene del día a día de vivir, pero no me pierda la fe, no me pierda la esperanza, porque por algo está aquí, tiene una misión. Así que lo quiero alegre. Vamos a preguntarle aquí al doctor de Stefano qué nos dice. Bueno, es un paciente con muchas complicaciones. Sí, bueno, obviamente requiere una evaluación sumamente completa. Por el hecho de que esté tomando la tansulosina, definitivamente se le está manejando como un crecimiento benigno de próstata, una hiperplasia. El hecho de que tenga diabetes generalmente da problemas de vaciamiento de la vejiga que muchas veces hacen que en este grupo de pacientes quizá una cirugía sea la mejor alternativa. No es absolutamente cierto que no se puede operar un paciente diabético, preparándolo adecuadamente y haciendo las evaluaciones preoperatorias correctas, sí se puede operar de ser el caso. Obviamente tiene que ser examinado la próstata, descartar que no haya ningún tumor, tiene que tener el examen del antígeno prostático y de esta manera concluir que no hay nada maligno asociado. Descartado eso,
El tratamiento de la hiperplasia se puede ir escalonando, se le puede sumar otro medicamento como el dutasteride, por ejemplo, y si a pesar de la combinación de medicamentos todavía no logramos hacer que el paciente miccione, orine correctamente, se puede llegar a la cirugía controlando todos los factores asociados. O sea, es posible. Es posible. Sí. Muy bien, doctor. Yo le voy a pedir unos minutos porque hablar del cáncer de próstata también está vinculado a la nutrición y justamente aquí me está acompañando, lo dejo un segundito, el licenciado César Domínguez Curi, él es nutricionista del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Licenciado, bienvenido. Y qué importante poder hablar de la nutrición en un tema tan complicado como es el cáncer de próstata. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, importante recordar de lo que recomienda la Agencia Internacional de Estudios contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Dice que 1 de cada 3 tipos de cáncer se deben a una mala alimentación. Y bueno, justamente una mala alimentación tiene múltiples factores. Y lo radical, no solamente por un tipo de cáncer, sino para una alimentación saludable en población en general, siempre es la presencia de frutas y verduras en nuestra dieta, en una cantidad que según la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, recomiendan un consumo de 400 gramos a más al día. Y bueno, estamos viendo una mesa muy colorida que déjeme decirle, licenciado, que yo la veo y me provoca todo, todo. Y creo que la alimentación saludable entra por los ojos, por los colores, ¿no? Que nos llamen a consumirla. Un dato muy importante, el tema de los colores. Los colores justamente están proporcionados por sustancias químicas que son conocidas como antioxidantes. Y las frutas y las verduras tienen alrededor de más de 6.000 tipos de antioxidantes, flavonoides se le dice en este caso desde un punto de vista técnico, pero que le dan ese color y vida a estos productos entre frutas y verduras. Por eso es que siempre nos recomiendan ustedes, por favor, que haya mucho color en la mesa, no queden solamente con un tipo de verdura. Acá estamos viendo estas frutas y estas verduras que hoy nos presenta. ¿En qué ayuda un paciente que tiene ya el diagnóstico de cáncer de próstata? Por ejemplo, vemos la piña, la papaya, la manzana, la sandía, la fresa y la naranja. Básicamente los antioxidantes, que no son los flavonoides solamente, sino la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, que se encuentran en estas frutas y verduras en la dieta, básicamente de Aquí este paciente. yo se la sé acá, doctor. ¿Qué tenemos en...? Está la C y está la A, por ejemplo, en caso de los alimentos de color naranja, zapallo, también está la papaya, la vitamina C en el limón, ni qué decir en las fresas, el licopeno, que es otro tipo de antioxidante presente en el tomate. La coliflor también tiene... El brócoli, ¿no? El brócoli. En realidad, todas las crucíferas, brócoli, coliflor, también tienen una sustancia, o en este caso, un agente bioactivo, antioxidante, que justamente también está dentro de los grupos que tienen una mayor cantidad para poder tratar estos Y si yo digo, no, el brócoli no me gusta, si me hago un saltadito de brócoli con pollito, también es bueno. Exacto. El tema es consumirlo siempre. Ahora, a la pregunta... Los radicales libres, que vienen a ser sustancias inestables en el cuerpo y que produce el tumor en estas personas, son atacados o contrarrestados por la acción de estos antioxidantes cuando son consumidos en la dieta. Por eso es tan importante, por ejemplo, la espinaca, la zanahoria y el zapallo que nos decía, y el pimiento también. Exacto. Y también pacientes que tienen quimioterapia, a veces esos metabolitos o residuos de estos fármacos también forman radicales libres. Y para eso están los antioxidantes. Incluyendo los que tienen radioterapia. Exactamente. También, radioterapia, quimioterapia. Ahora, licenciado, por el otro lado estamos viendo también algunos granos. ¿En qué aportan? ¿Cómo nos ayudan? Sí, de preferencia los integrales. El aporte de fibra, que también tienen las frutas y verduras, pero estos también. Los productos andinos como la quinoa, la kiwicha, la cañigua, el trigo, las menestras, todos aportan de cierta manera una cantidad de proteína de origen vegetal, pero también esta sustancia bioactiva que son conocidos como antioxidantes. Y más acá, si vemos la importancia también de los tipos de aceite. Las grasas. Las grasas. Tenemos buenas. las buenas y las malas, ¿no? Hablemos de las buenas, como por ejemplo las monoinsaturadas que se van a encontrar en la aceituna, en el aceite de oliva, en la palta. Las poliinsaturadas, que por ejemplo aquí vemos que están presentes en las oleaginosas, en las semillas de linaza, en fin, también, y lo más importante,
disculpe que no haya traído, son el pescado y los productos hidrobiológicos, que tiene el omega 3, que es muy importante justamente para la prevención. Ahora, los pacientes con cáncer de próstata, por lo general dicen, yo no voy a tomar agua porque no quiero estar yendo al baño porque me molesta, me incomoda, me despierto en la noche. ¿Eso debe ser así o al contrario hay que tomar bastante líquido? En realidad, este tipo de pacientes ya al recibir el tratamiento está recibiendo una fuerte dosis de sustancias químicas que deberían ser trabajadas con un nivel adecuado de agua, de líquido, ¿no? Que es el medio, el que fluye en el cuerpo humano y que de cierta manera va a contribuir a eliminar esos metabolitos que no deberían estar en el cuerpo. Ahora, licenciado, por ejemplo, mi papá que tenía 86 años, él tuvo cáncer de próstata, me decía, yo no voy a estar tomando agua, a mí me aburre el agua. ¿Se le puede dar, por ejemplo, en caldos, se puede dar manzanillas, no sé, otro tipo de bebidas que no sea solamente agua, o es mejor el agua o puede ser mitad-mitad? Claro, de preferencia agua pura, natural, pero recordemos también que en las frutas y verduras también hay un porcentaje de agua, que bueno, representar entre el 15 a 20% de la cantidad de agua. El resto, ese 80%, sí debería provenir de agua pura, de preferencia. Ojo, agua que no tenga pues azúcar u otros contenidos que van a elevar la cantidad de energía, calorías, y eso es contraproducente para el paciente. Bueno, y también tenemos un libro muy importante que nos ha traído el licenciado, donde hay grandes, importantes consejos donde podemos entender cómo alimentarnos. Es la guía alimentaria para la población peruana que ha editado el Ministerio de Salud. Y en este libro pues nos hablan de todos los conceptos básicos que generalmente los nutricionistas siempre nos traen, pero también ustedes van a encontrar recetas saludables, van a poder ver ustedes ahí cómo preparar los alimentos, tenemos la manera como tiene que ser la mesa balanceada, los gráficos, recetas saludables, de verdad es un interesante libro y yo los recomiendo que lo tengan. ¿Cómo se puede conseguir este material, licenciado? De forma gratuita, lo pueden bajar de la página web del Instituto Nacional de Salud. Y de ahí específicamente en la sección Alimentación y Nutrición. Ahí van a encontrar no solamente este material educativo, sino muchos otros más relacionados en la promoción de una alimentación y estilos de vida saludables. Bueno, la alimentación saludable debe ser desde que estamos pequeñitos, desde los 6 meses que empezamos con los primeros alimentos hasta que tenemos ya pues 90, 100 años. Hay que comer saludablemente. Muchísimas gracias, licenciado, un placer tenerlo. Ha estado con nosotros el licenciado César Domínguez Curi, él es nutricionista del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Vamos a hacer una pausa. Voy a confesarles que en esa pausa voy a probar una fresita y regresamos con más hablando sobre cáncer de próstata aquí en Cuerpo Médico. Ya volvemos. Continuamos conversando con el doctor Víctor de Stefano Urrutia sobre cáncer de próstata y vamos a responder sus llamadas. Ya se encuentra Víctor desde Chorrillos. Víctor, bienvenido, el doctor de Stefano lo escucha. José, perdón, José. Señorita Fátima. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, ahí siempre admirando su belleza y su inteligencia. Gracias, José. Quería hacerle dos preguntas al doctor. Una, yo a la edad de más o menos de 45 años empecé a hacerme los exámenes, ¿no? Primero con PSA y la ecografía. En principio tenía 0, después de unos 4 o 5 años tuve 1, de ahí 2, pero que resulta que después de 2 años me hice y pasó a grado 4, con el cual me hicieron, tuve que hacerme una operación, y la operación me la hicieron digamos, abierta. Ya. Entonces, me extirparon parte de la próstata que era más o menos del tamaño de una mandarina. Bueno,
a raíz de eso ya dejé hacer como 2 años y me he vuelto a hacer otro examen ahora. Yo tengo ahorita 70 años y me dijeron que todo estaba normal y que siga con mis tratamientos, con mis controles. Muy bien. ¿Cuál sería la consulta? ¿Usted cree, una seria consulta sería, la primera, ¿usted cree que va a haber algún riesgo de que consiga, digamos, me detecte el cáncer? Y el otro es, como quiera, de que me han operado abierto, mis eyaculaciones dicen que son retrógradas. Ahora pregunto, si los semes, ¿a dónde van y qué consecuencias puede tener? Muy bien, gracias. José. Muchas gracias. Aquí el doctor De Stefano. Una pregunta interesante. Va a servir para precisar algo importante. Todas las cirugías de tipo benigno que se hacen para que mejore la capacidad de orinar de las personas solo sacan una parte de la próstata, como bien lo dijo el señor José. Eso quiere decir que queda toda la cápsula de la próstata, que es precisamente en donde se ubican los cánceres. Okay. Por lo tanto, el señor José y todo paciente operado de una cirugía que sea para que mejore su capacidad de orinar, tiene que continuar chequeándose por lo menos una vez al año con PSA, y señor José, no se lo escuché decir, pero también con tacto rectal, no hay que esquivar el examen. Ambos hay que hacerlo, al margen de la ecografía. En cuanto a la eyaculación retrógrada, es una consecuencia prácticamente inmediata y obligatoria de toda cirugía para desobstruir la vía urinaria. Lo que ocurre es que queda abierto el cuello de la vejiga. Entonces, al momento de la eyaculación en el orgasmo, el semen no puede salir hacia adelante por un tema de presiones, se va hacia la vejiga. Y posteriormente, cuando el paciente micciona inmediatamente después de la relación, elimina esa cantidad de semen que está ahí. No tiene para el organismo ninguna consecuencia, excepto obviamente que cuando hay eyaculación retrógrada disminuyen las posibilidades de tener hijos. No son cero tampoco, no funciona como método anticonceptivo. Pero no hay problema, no se va a enfermar. No, la calidad del espermatozoide no se altera, no trae ninguna consecuencia, y el hecho de que vaya para atrás y luego salga tampoco. Muy bien, doctor. Vamos ahora con Gregorio, que se encuentra en Comas. Gregorio, bienvenido. El doctor De Stefano lo escucha. ¿Aló? Aló, le escuchamos, Gregorio. Bienvenido. Buenas tardes, doctorita. Disculpe, te la moleste. Simplemente que es una pequeña breve pregunta. Sí. Con referencia, digamos, yo estoy internado el 1 de julio de este año ¿Ya? en el Centro Médico Naval. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo salí de alta el 9 de julio y me han puesto la sonda, que lo tengo puesto hasta la fecha. Yo quería saber cada qué tiempo le cambian las sondas, que me lo están cambiando ya como 4 veces nomás. Ya, Gregorio, ¿cuál es No sé si eso por su de cáncer, porque yo no sé, señorita, o me van a operar, pues yo tengo ya la respuesta, ya los resultados, tengo la ecografía, los tengo aquí en mis manos. ¿Qué No le han sé si dicho? yo le puedo leer, A no ver. sé. ¿Qué le han dicho? Lo voy a leer, O sea, lo voy a leer, ¿eh? Ya, a ver. Bien. Bueno, de un comienzo de la ecografía prostática. Riñón izquierdo de forma localizada al aspecto ecográfico normal, adecuada, diferenciación corte medular. Pelvis renal no dilatada, mide 111.60 milímetros. De diámetro mayores para esquema 20 milímetros. Riñón derecho en la forma de localización de aspecto ecográfico normal, adecuada en diferenciación cortico-medular. Pelvis renal no dilatada, mide 111 por 60 milímetros de diámetro. Gregorio, Mayores para ahí abajito, usted nos está leyendo todo lo que sale cuando le hacen el examen, pero abajito sale como el resultado, ¿no? ¿Qué le dice ahí? Sí. Allá, la próstata ovírica de tamaño así conservado en congenicidad heterogénea por la presencia de calificación en su interior. La próstata mide 58 por 57 por 72 milímetros. ¿Ya? Volumen, vol 16 puntos de 128 cc. ¿Ya? Vejiga, paredes engrosadas hasta 12 milímetros. Muy bien. No Entonces, lesiones, Gregorio, fortalece. Perfecto. Con esto que nos ha dicho, el doctor le va a explicar el tema de las sondas. Ya dice que se le han cambiado 4 veces y por qué está pasando esto. Claro, el tamaño de la próstata y las características que describe la vejiga en la ecografía son de una obstrucción para orinar por crecimiento prostático, ¿no? Si no han podido quitar la zona con un tratamiento médico, como en el caso de uno de los pacientes que hizo la pregunta con la tamsulosina, que también se usa en estos casos,
no, el señor tiene que operarse. Probablemente no va a haber otra manera de que pueda quitar la sonda, Pero porque la se hacen sonda es primero algo- intentos, Es ¿no? para que pueda en este momento orinar, sin Claro. embargo, no, tampoco puede ser con una sonda permanente. Exactamente. ¿Y lo cada que- cuánto tiempo se debería de cambiar? Primero que él debe haber hecho una retención aguda de orina que motivó que colocaran la sonda. Me imagino han intentado con tratamiento médico retirarla, no se ha podido hacer. Una sonda debe cambiarse máximo cada 30 días, idealmente cada 15. Para evitar infecciones. Exactamente. Muy bien, vamos ahora, doctor, con una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Ya la tenemos en pantalla y Anthony Zamora pregunta. Hace 4 meses me quitaron la próstata y me molesta mucho el bajo vientre al estar sentado por 1 hora. Si manejo el auto me molesta después de 2 horas y la única posición sin dolor es el estar acostado. ¿Qué tanto durarán estos síntomas? Correcto. Primero que si tiene estos síntomas, es muy probable que no le hayan quitado la próstata, es decir, no ha sido una cirugía radical por cáncer. Lo han operado de la próstata probablemente para que orine y lo que queda es la cápsula de la próstata que está cicatrizando. ¿Y qué es lo que sacan entonces? Cuando la cirugía es solamente desobstructiva, se saca la parte interna de la próstata. Ahora que hemos visto en nutrición es como que sacamos la pulpa de la naranja y queda la cápsula, ¿no? Lo que sucede es que la uretra, que es el conducto urinario, pasa por el centro de la próstata, de tal manera que cuando la próstata crece, la aplasta, como si alguien estuviera pisando una manguera. Claro. Entonces, eso que está comprimiendo el conducto urinario es retirado, pero la cápsula queda. Y viene a ser como entrar a un túnel y ampliarle los carriles, ¿no? Claro. Esa cirugía no elimina completamente la próstata y con el paso de los años la próstata vuelve a crecer. Una buena cirugía puede durar hasta 15 años, pero... Y esta molestia es la cicatrización. Claro, lo que pasa es que como toda fruta a la que le quitamos la pepa, el centro, esta se retrae un poco, ¿no? Y esa sensación va quedando. 4 meses es un poco prolongado, de repente habría que consultarle al médico que le operó, pero puede a veces la molestia generalmente dura 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, pero esas sensaciones son típicas de lo que queda. Claro. Cuando la cirugía es radical, el comportamiento es distinto. Muy bien, vamos con otra pregunta que nos llega a las redes sociales y ya la tenemos en pantalla. Nicolás Jiménez por Facebook nos pregunta, ¿es normal que después de una prostatectomía radical por cáncer tenga estreñimiento? Ha pasado 1 mes desde que me realizaron dicha intervención, tengo 59 años. Es una pregunta recurrente e interesante. En realidad, el estreñimiento no tiene que ver con la cirugía directamente, sino probablemente con los antibióticos y los analgésicos que usaron. Esto le altera un poco la flora intestinal y normalmente pues la va a recuperar con el tiempo. La cirugía de próstata no toca para nada la función del intestino. No lo altera, no deja ninguna cicatriz en la parte intestinal, así que cuando esto ocurre generalmente es, como le repito, por los antibióticos o analgésicos que se usaron. Lo que tiene que hacer es tomar un poco más de líquido, aumentarle fibra a la dieta. Muchas veces los pacientes después de una prostatectomía radical tienen un periodo de incontinencia urinaria que es o que requiere una terapia para recuperar. Este tipo de cirugía es diferente a la cirugía benigna. Suele durar de 6 a 12 semanas y a veces el paciente por ese mismo motivo restringe el consumo de agua como una respuesta, ¿no? Casi condicional. Entonces, mejorando su continencia, adquiriendo el control completo de la orina con el paso de las semanas y tomando de 1,5 litros a 2 litros de agua, su problema de estreñimiento se va a ir. Ahora, doctor, para un hombre que le dicen tienes prostatitis, agrandamiento de la próstata o cáncer de próstata, lo primero que piensan es ¿qué va a pasar con mi vida sexual? Que para los hombres es tan importante y que hay toda pues una serie de mitos respecto a que si eres hombre o no. Bueno, ese tema lo trataremos en otro programa. Pero, ¿qué pasa con la sexualidad de un hombre que tenga prostatitis, agrandamiento de próstata o ya un cáncer de próstata? Correcto. Su pregunta me da pie para hacer un comentario respecto a este mes que es Noviembre Azul, el mes de la lucha contra el cáncer de la próstata. ¿Qué pasa? Los problemas de sexualidad en un cáncer de próstata van a ser mayores y más complicados cuanto más tardío sea el diagnóstico. Es decir, si diagnosticamos en una etapa inicial, podemos hacer una cirugía precisa, fina, que preserve los nervios de la erección y tenga grandes opciones de que el paciente mantenga su sexualidad. Si por el contrario el cáncer es detectado en etapa avanzada, el tratamiento va a descansar principalmente en una castración. La castración quirúrgica o química es el tratamiento para el cáncer de próstata metastásico de inicio. ¿Por qué?
porque el cáncer se alimenta o utiliza como combustible a la hormona masculina, la testosterona. Entonces es preciso anularla para que el cáncer pierda velocidad o se quede quieto por un tiempo. Y recalco por un tiempo, porque al final igual el desenlace final es mortal. Entonces no hay que llegar a eso. Obviamente, cuando un paciente es castrado química o quirúrgicamente, ya no importa tanto si funciona o no funciona bien sexualmente, porque lo que no hay es deseo, no hay líbido. Queda completamente anulado y se pierde la sexualidad. Entonces, recalcando, si nosotros diagnosticamos a tiempo, no llegamos a estas situaciones extremas de tratamiento que finalmente tampoco curan. Controlan la enfermedad, pero no curan. Es decir, nuestro deseo es que los varones comprendan la importancia que tiene chequearse, ¿no? No solo las mujeres se chequean, octubre, el mes rosado, noviembre, el mes azul, chequéense, detectemos la enfermedad a tiempo, ayúdenos a poder ayudarlos, curarlos y dejarlos con una excelente calidad de vida. Pero eso va a depender de que lo hagamos a tiempo. Miren qué importante y todo lo que estamos hoy aprendiendo. Además, vayan a hacer el chequeo preventivo. Lo repito, ustedes los hombres son muy valiosos para las personas que tienen a su alrededor y los necesitamos sanos, así que vayan a hacerse el chequeo preventivo. Vamos con otra pregunta para el doctor De Stefano que nos llega en las redes sociales. Mario Acuña por Instagram nos dice: tengo 63 años y me hicieron una biopsia de próstata para descartar cáncer hace 2 semanas. El problema es que estuve sangrando por la orina e igualmente en el semen. ¿Debería preocuparme? ¿Cuánto tiempo durará este sangrado? Correcto. Lo que tiene es una consecuencia inevitable de la biopsia, ¿no? El sangrado en la orina suele durar de 1 a 2 semanas. La presencia de sangre en el semen sí puede durar hasta 4 semanas o más, dependiendo de la frecuencia de eyaculación del paciente. Y al final lo que se va a ver es un semen de un color más bien achocolatado en relación a un sangrado antiguo. Todo eso no tiene ninguna consecuencia y se autolimita, ¿no? Ojalá le haya salido negativa la biopsia en todo caso, pero sí es necesario hacer ese procedimiento muchas veces para poder detectar a tiempo la enfermedad. Doctor, ¿desde qué edad nuestros televidentes deben hacerse ese primer chequeo preventivo? Correcto, acá es excelente la pregunta porque todo varón, y se lo recalco acá a los jóvenes que están conmigo en el set, debe chequearse a partir de los 50 años, pero si tiene antecedentes familiares directos con cáncer de la próstata o familiares mujeres con cáncer de la mama, el chequeo debe comenzar a los 45 años si tiene uno y si tiene 2 o más desde los 40 años, ya que existe un factor que no podemos modificar y es la herencia, ¿no? El antecedente de cáncer de próstata es uno de los 3 factores de riesgo inmodificables para cáncer de próstata. Los otros 2 son la edad y el tercero ya es menos común, que es descendencia o ascendencia afroamericana, ¿no? Pero ninguno podemos cambiarlo. Claro. Ahora, doctor, llega un paciente y dice, bueno, me voy a hacer un chequeo preventivo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Pasa por un triaje? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Claro, bueno, como todo acto médico, comenzamos por el interrogatorio, lo que llamamos la anamnesis, conversamos. Y hay una parte que definitivamente no se va a evitar cuando se vaya a un chequeo de esta naturaleza, y es el tacto rectal. Es la palpación directa de la próstata por el especialista que nos da información valiosísima, insuperable. Y esto muchas veces el paciente trata de evitarlo, es uno de los motivos por los cuales no van a consulta, o a veces logran convencer al médico, no estoy de acuerdo con eso, que no se lo haga. Y eso no puede ser. Y entonces, no hay sedación, solo porque no hay tanta invasión. No se requiere y honestamente es mucho menos doloroso e incómodo que el examen ginecológico al que tienen que someterse las damas, ¿no? Hay demasiado mito, demasiado tabú. No sé si deberíamos llamarle machismo, porque yo creo que el machismo no va por ahí, simplemente es desconocimiento del tema, desconocimiento de la prevención y algunas ideas quizá enraizadas por ahí, ¿no? Pero en realidad ese examen no trae ninguna consecuencia y bueno, va a ayudar a detectar el cáncer número 1. Es la mejor manera, ¿no?, para el especialista. Es la más directa. Se dan cuenta inmediatamente si hay un crecimiento. Es evidente cuando está yendo el especialista. Porque es la única manera de llegar a la próstata. Lo que pasa es que por su posición la próstata descansa sobre una de las paredes ahí del intestino, en el recto, y es palpada directamente. Claro. ¿No? Y bueno, de ahí ya pueden venir el resto de exámenes, pero eso por sí solo puede detectar la enfermedad.
Qué importante, doctor. Vamos con más respuestas que el doctor De Stefano nos va a dar esta tarde en Cuerpo Médico. Las redes sociales nos preguntan, esta vez Dora Saavedra dice, le detectaron prostatitis a mi esposo hace unos días por unos problemas al orinar y ahora estoy preocupada. ¿Hay alguna posibilidad de que esa prostatitis pueda convertirse en cáncer? No. Creo que lo mencionamos hace poco, pero la prostatitis nunca se va a convertir en cáncer. Sin embargo, recalco, que puede coexistir con un cáncer. Es decir, el médico que lo esté tratando ya debe haber hecho los exámenes, el examen físico, los exámenes de laboratorio, que han permitido concluir que solo tiene una prostatitis y probablemente asociada a un crecimiento prostático benigno, ¿no? Eso es la combinación más frecuente, ¿no? El hecho de que pueda o no hacer cáncer no se va a modificar por haber tenido la prostatitis. Tiene que seguir chequeándose, obviamente. Doctor, mi padre tuvo cáncer de próstata a los 60 años, le hicieron una operación abierta, luego tuvo radioterapias, luego 2 veces más lo operaron ya de manera laparoscópica y de pronto él me vino con la noticia, me han dicho que si no me abría hubiera estado bien, que el cáncer de próstata ya no se toca. ¿Qué tanto de todo esto es verdad y cómo ha evolucionado las operaciones de cáncer de próstata? Bien, interesante. En primer lugar, el cáncer de próstata que no se trata es mortal, ¿ok? Y la cirugía, ya sea por técnica abierta, laparoscópica... ¿De qué depende la técnica? ¿De la edad? ¿De qué? No, la técnica depende de la disponibilidad y de la experiencia del cirujano. Muy bien. ¿No? En la actualidad, en el mundo, las técnicas que se prefieren son mínimamente invasivas, es decir, laparoscópica pura o la llamada laparoscópica asistida por robot. Pero la laparoscópica es la que más se está usando. Sin embargo, cualquiera de las técnicas correctamente realizadas nos van a dar el mismo porcentaje de curación y de los que es tema recurrente para el varón, control de orina y función sexual. Bien hechas, los resultados son óptimos. Y eso de que ya se encapsula, ¿a qué se refiere en este hablar popular? En realidad es lo que buscamos, ¿no? Generalmente encapsulado es cuando no se ha salido de la próstata. Ese es el paciente ideal en la detección porque es el que tiene una chance de curación cercana al 100%. Sin embargo, aun cuando no estuviera encapsulado, si el cáncer es detectado en etapa inicial, tal vez no lo logramos curar, pero lo podemos controlar por tiempos que llegan a alcanzar los 25 o 30 años. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque obviamente pues, con la edad aparecen otros problemas y lo que nosotros logramos con un adecuado tratamiento y una adecuada selección del tratamiento, mejor dicho, es que el cáncer de próstata sea retirado de la ecuación y que nosotros podamos dar una calidad de vida óptima y que el paciente continúe con su vida mientras obviamente la edad sigue avanzando, ¿no? ¿Siempre va a haber radioterapia y quimioterapia? No. Es más, si llegamos a necesitar quimioterapia estamos hablando ya de etapas avanzadas de enfermedad, ¿no? En las etapas iniciales, cirugía es el tratamiento más ampliamente utilizado y secundariamente también la radioterapia, que a veces pueden requerir que se combinen. Muy bien, doctor. Vamos con otra pregunta que nos llega a las redes sociales. Esta vez tenemos a Gerardo Romero por Instagram. Dice, tuve cáncer de próstata y lo erradicaron con radioterapia, pero en caso de que vuelva a recaer, ¿podría optar por una operación? Interesante pregunta. Eso va a depender de la edad que tenga el paciente, ¿no? Y de la dosis y el método y de cuándo recibió la radioterapia. ¿Qué pasa? Después de la radiación, se produce una especie de cicatrización alrededor de la próstata que hace extremadamente difícil poder extraerla. A tal punto de que es un hecho que no va a haber nervio de erección que se pueda preservar, peligra el control de la orina y a veces hasta las paredes de órganos vecinos como el recto pueden verse comprometidas. Entonces, esta cirugía llamada cirugía de rescate se reserva para pacientes jóvenes, en donde el tiempo, la esperanza de vida es tan largo que sabemos que nos va a ganar la enfermedad. Pero de pacientes de mayor edad, en estos casos, suele pasarse directamente a un tratamiento hormonal que permita controlar el proceso 15 años o 20 años más. Por eso va a depender mucho de eso. Muy bien, vamos con más preguntas y esta vez la siguiente nos llega a través del WhatsApp. Héctor Castro dice, tengo 58 años y empecé a orinar sangre y tuve una operación a la próstata hace un año. ¿Es esto normal? No, definitivamente no, ¿no? O sea, todo paciente que orina sangre va a requerir prácticamente 2 exámenes de manera automática. Una uretrocistoscopía, que es la inspección directa con una cámara de video del conducto urinario, el interior de la próstata y la vejiga.
y un examen de imágenes que se llama urotomografía, que permite ver los riñones y la vía urinaria alta. Porque el sangrado puede ser por cáncer de próstata, puede ser por cáncer de riñón, puede ser por cáncer de vejiga, puede ser por una inflamación o una infección y puede ser hasta por un cálculo, ¿no? Es decir, hay que interrogar un poco más al paciente para ver si hay algo que nos oriente directamente al diagnóstico, pero estos dos exámenes que le he comentado son esenciales. Ahora, doctor, ¿qué deberían de hacer los familiares cuando llega el papá, el abuelo, el tío dice, bueno, me han detectado cáncer de próstata? ¿Cuál es el acompañamiento que necesita ya un paciente con este diagnóstico y que posiblemente tenga que ser operado y recibir radioterapias o, no sé, si es algo más avanzado, quimioterapias? El acompañamiento, como usted dice, es lo más importante. O sea, lo primero que hay que hacer con un familiar con cáncer es apoyarlo. Se entiende la desesperación, a veces la desesperación es un tanto egoísta, ¿no? Porque las personas piensan más en que van a perder al familiar que en apoyarlo con la calidad de vida, y después de ese shock inicial que es comprensible, lo que hay que hacer es apoyarlo, apoyar al paciente para que tenga una óptima calidad de vida. El espíritu de un paciente con cáncer de alguna forma sí influye en su sistema inmunológico, y la forma como la persona afronta una enfermedad puede hacer que con un mismo estadio uno pueda ir mucho mejor que el otro recibiendo el mismo tratamiento. Es decir, está la ciencia, está el tratamiento, pero está la persona y el individuo es único. Y esa unidad, esa esencia que tiene el ser humano para enfrentar las cosas es muy importante cuando se trata del cáncer. El cáncer es una enfermedad tabú, es una enfermedad mortal, es una enfermedad que nos da muchas tristezas, a veces es frustrante para nosotros, pero también nos da muchas alegrías cuando logramos sacar adelante a los pacientes y, bueno, todo el mundo está contento, la familia, todo el mundo, el médico, por supuesto, ¿no? Es claro parte que sí, de... ayuda tanto en el tratamiento la parte emocional, ¿no? El pensamiento genera emociones. Vamos con otra pregunta más para el doctor De Stefano y nos llega en el Facebook. Manolo Vaca pregunta, mi padre de 58 años fue diagnosticado con cáncer a la próstata, pero queremos saber cuál podría ser el mejor tratamiento para él. ¿Debemos recurrir a un oncólogo o a un urólogo? La respuesta es a un urólogo-oncólogo. A un urólogo-oncólogo. Exactamente. Que es experto en cáncer. Exactamente. No, hay oncólogos clínicos que, bueno, son los que manejan en general todo tipo de cáncer, pero ninguno de forma tan específica. Hay oncólogos de mamas que son, ¿no?, especialistas en eso, hay urólogos, oncólogos y así sucesivamente, ¿no? Y al final es cierto también que la etapa del tratamiento va a depender del estadio, el estadio en que se clasifique. Pero normalmente el urólogo oncólogo clasifica la etapa de la enfermedad y define y orienta para el mejor tratamiento. Bueno, doctor, hemos aprendido muchísimo. Yo le agradezco la paciencia y esta clase que nos ha dado a todos. Yo, como hija de un paciente con diagnóstico de cáncer de próstata, sé lo que sienten los familiares y el miedo que también siente el paciente. Pero mi papá vivió 27 años con el cáncer de próstata y estuvo bien porque fue diagnosticado a tiempo y fue teniendo los tratamientos que usted justo mencionaba adecuado. Doctor, vamos a decirles a todos que estamos en este mes de noviembre, el mes azul. Es correcto. Noviembre Azul es el mes internacional de la salud masculina y de la lucha contra el cáncer de la próstata. Quiero invitar a todos a unirse a esta campaña de prevención para poder chequearse y detectar a tiempo esta enfermedad que es la principal causa de muerte por cáncer en el Perú. Ayúdenos, como les digo, a diagnosticar la enfermedad a tiempo, ayúdenos a tratarlos correctamente. Bueno, doctor, y nosotros desde aquí, desde el Cuerpo Médico, nos comprometemos a seguir trabajando por esta lucha de ustedes, porque necesitamos que vivan nuestros familiares, nuestros hombres maravillosos que a veces tienen tanto miedo. Gracias por haber estado aquí y estaremos conversando de otros temas. Le agradecemos al doctor Urrutia, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresamos con la parte final aquí en Cuerpo Médico.
Estamos en la parte final del programa y quiero recordarles la importancia de este mes, esta campaña internacional de lucha contra el cáncer de próstata. Estamos en el mes azul, noviembre, octubre es el mes rosado, pero este es el mes de todos los hombres y el llamado es que vayan a hacerse un chequeo preventivo. Aquí el doctor De Stefano nos ha explicado cómo se realiza y es la única manera que tenemos de saber qué está pasando con la próstata a través de este examen. Y nos cuesta, sí, es verdad, a las mujeres también, la verdad, cuando tenemos que ir a chequearnos. Sin embargo, lo más importante es la vida. Nuestros hijos nos necesitan, nuestros nietos nos necesitan. Así que yo de aquí hago una invocación a todos los hombres que nos están viendo. Vayan a hacerse el examen. Ya saben, si tienen antecedentes de un solo cáncer, hay que hacerlo a los 50 años. Si en casa han existido 2 tipos de cáncer, deben de hacérselo a los 40. En todo caso, a partir de los 55 años es la edad en que deben de ir de todas maneras para prevenir este cáncer de próstata. Y también con esta mesa maravillosa que hoy el equipo de producción ha hecho de Cuerpo Médico para entender un poco que la alimentación es importante. El cáncer tiene ahí a unos combatientes que son los antioxidantes y justamente esta mesa que estamos viendo con la zanahoria, miren los colores, el pimiento, el zapallo, las naranjas, el brócoli, la espinaca, justamente es una mesa para llenarnos de color y el color está relacionado a la vida. Por eso tratemos que no sea tan aburrida la mesa en casa con los mismos ingredientes. Ahora con internet hay un montón de recetas para hacer en casa. No sé, en lugar de hacer un puré de papas podemos agregarle espinaca y hacemos un puré de espinacas maravilloso para los chicos, o de repente podemos hacer un licuado con piña, con fresas. Yo sé que a veces no tenemos tiempo, pero se trata de seguir viviendo y seguir viviendo bien. Y a todos esos hombres que me están viendo y que ya tienen el diagnóstico de cáncer de próstata, pues son unos héroes, son valientes, sé todo lo que viene, pero con fe pueden salir adelante. Mañana no se pueden perder el programa, estaremos hablando de bebés prematuros. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los cuidados? Lo que siente la madre, los miedos que tenemos y cómo estos bebés se convierten en unos bebés sanos y fuertes con un buen cuidado. Mañana lo veremos en el programa. Esto ha sido Cuerpo Médico. Que tengan una linda tarde. Chao.